¿Cómo ves ese tema, César? ¿Qué es lo que podemos esperar? En mi punto de vista muy personal, me parece que no solo va a recibir sentencia Genaro García Luna, sino dos gobiernos que estuvieron en nuestro país, el del presidente Vicente Fox y el del presidente Felipe Calderón. Recordemos que él fue el creador de la AFI en los tiempos de Vicente Fox y obviamente fue el hombre fuerte de la seguridad como secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Por eso yo mencionaba en la red social X, donde subí un tweet en donde mencionaba que para mí iba a recibir sentencia, ¿no? La estrategia de seguridad y de, pues obviamente, todos los chanchullos que hicieron durante esos años del 2000 al 2012. Salimos de Pachuca, Boulevard Minero. Se va a calificar y se va a sentenciar también. Boulevard Minero ya de salida para Actopan y para Ixmiquilpan. Y esa sentencia, me parece, en personal punto de vista, será una sentencia de cadena perpetua por los antecedentes que tenemos, ¿no? del juez, y porque el antecedente anterior que nosotros podemos manejar pues es el caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y pues me parece que está en todos los ingredientes puestos. Claro, ya escuchamos, ¿no?, por ahí en algunos medios de comunicación que se envió una carta en donde Genaro García Luna le solicitará al juez que se pueda leer esta carta como último argumento antes de recibir sentencia, y más allá de solicitar clemencia y Ixmiquilpan sobre el 85 de salida de Pachuca. De meter temas que no tienen que ver con lo que sucedió realmente en su juicio, ¿no? Señala que supuestamente el gobierno del presidente López Obrador mintió al enviar información, que se tenía un interés para que él fuera perjudicado y sentenciado. Cuando por los hechos que a él se le imputan son del año 2000 al año 2012, ¿no? Entonces me parece que no pudo haber ningún tipo de injerencia. Y también me parece que, nos guste o no, aquellas personas que solicitan pruebas o que piden pruebas, pues se cumplió con un requisito judicial que sí existe en los Estados Unidos y se convenció a un jurado, el cual lo encontró culpable. Hoy lo único que vamos a ver es esa sentencia, que me parece que también será al Estado mexicano y a la estrategia de seguridad que siguieron en el 2000 al 2012, ¿no? Y que pues, son gobiernos panistas que tienen que decir claramente. Bien, César, ¿quiénes faltan? ¿Quiénes deberían ser llevados también ante la justicia, digamos la mexicana, no necesariamente la de Estados Unidos? Pero pienso el secretario de la Defensa Nacional de aquel periodo, el Procurador General de la República, el secretario de Gobernación. ¿Quiénes tendrían que, en lógica jurídica, quiénes tendrían que declarar también, dado que sería muy difícil que hubiera sido un acto solitario el de García Luna, que solo él hubiese hecho toda esta serie de circunstancias que ahora le imputan? ¿Quiénes faltan de alto nivel, César? Fíjate, como bien lo señalas, Julio, ¿no? Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. En este caso, si cuando él era el encargado del AFI, se supone que la Agencia Federal de Investigaciones pertenecía a la extinta Procuraduría General de la República, pues quienes sustentaron el cargo de Procuradores Generales de la República, pues tendrían que ser también presentados ante la autoridad, porque ¿cómo no iban a saber que el encargado federal de investigación pues, tenía o estaba coludido con grupos criminales de forma directa y que formaba parte de este grupo, ¿no? Asimismo, por supuesto que tanto el secretario de la Defensa Nacional como el secretario de Marina también tendrían que ser llamados a comparecer, por una cuestión muy sencilla. Se supone que existe trabajo de inteligencia por parte de la Armada de México, de la Secretaría de Marina, así como por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército Mexicano, ¿no? Ni modo que ellos no tuvieran conocimiento o no le hubieran hecho el conocimiento del presidente de la República. Y por supuesto los titulares en específico retorno a Pachuca o retorno a México para la izquierda, ¿no? Y sobre la ejecutivo y que emana del ejecutivo 85 salimos rumbo a Actopan, rumbo en el sexenio de Vicente Fox, incluso rumbo Querétaro, Vicente Calderón. Por ahí todos sabemos, ya no hay pierde, ya no ocupamos el Google Maps a partir de aquí. De la Defensa Nacional, de nombre Tomás Ángeles Laguajare, quien fue llevamos 3 años a casa sin escalas, Felipe Calderón, salvo los semáforos y los topes, involucrado en acusaciones
fue detenido y que él Semáforo señala seguro, o dice haber mencionado directamente a Felipe Calderón que supuestamente Genaro García Luna tenía nexos con el narcotráfico. Él fue subsecretario de la Defensa Nacional. Él, si tenía esa información, pues tuvo que haberlo denunciado. Lo mismo sucede con el general Galván, quien si tenía conocimiento de estos nexos, pues obviamente tuvo que haberlo denunciado o haberlo hecho de conocimiento del presidente. Pero me parecería todavía más grave si no los tuvo. ¿Por qué? Porque cuando ya Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y que dejaba de pertenecer a la AFI, en aquel entonces para desaparecerle ya no estaba en la Procuraduría General de la República, pues obviamente es el presidente de la República, Felipe Calderón. Por más que él quiera eximirse de responsabilidad, yo recuerdo una declaración que él hizo, dijo, esperemos hasta el resultado del juicio. Y si Genaro García Luna resulta ser responsable de lo que se le imputa, yo aceptaré la culpa que a mí me corresponde. Me parece que se está tardando. A él ya se le encontró culpable. Hoy lo único que vamos a escuchar es la sentencia histórica que habrá, no solo para Genaro García Luna, sino para lo que fue la política de seguridad con su sexenio. Pues sí, César, el almirante Francisco Sáenz era el secretario de la Marina, ya fallecido, pero aún vive el general Guillermo Galván, que fue el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, en ese lapso en el cual se cometieron los principales actos que están siendo señalados en todo este tema. César, una pregunta un poquito más allá de lo procesal y lo judicial inmediato. Pareciera a veces que el crimen organizado es un factor de gobernabilidad en México. ¿Lo consideras así? Kilómetro 11, sí, Federal 85, salida de Pachuca rumbo a Actopan. Tenemos que ser reales. La México Nuevo Laredo se ha convertido en un factor social, ¿no? Que pasa por Pachuca. Incluso pues, ya se ha involucrado de forma directa en algunas regiones del país. Nosotros podemos ver cómo hay ciertas regiones en donde el trabajo de las fuerzas federales es complicado, porque vemos que incluso las comunidades en ciertos lugares salen a defender a estos grupos criminales, ¿no? Hemos visto cómo agreden a personal militar o ahora de la Guardia Nacional y graban el momento en que hay una reacción por parte de estos personajes de las fuerzas federales. Estos son publicados en medios locales y regionales. Kilómetro 12, Federal 85, nos despedimos de Pachuca. Una narrativa de posibles abusos. Pero es la realidad también que ellos son los que llegan y dicen cómo se va a llevar a cabo, desde que vamos al cobro de piso, ¿no? La extorsión, que incluso ellos ponen tarifas, ¿no? Para el limón en Michoacán, el aguacate en Michoacán, incluso lo que nos enteramos en el Estado de México, donde ellos llegaban y decían que iban a cobrar 2 pesos por cada kilo de pollo que se vendían en el Estado de México. Lo que vimos también con miembros de la familia michoacana, en donde la comunidad en un grado de desesperación los atacó y los ultimó, no les quitó la vida, y que vimos todo lo que sucedió porque ellos querían cobrar incluso por cada metro cuadrado de siembra que tenían. Entonces, no aceptar la realidad sería pues, engañarnos, ¿no? Engañarnos. Sí me queda claro que la política que se está llevando en este sexenio o que se quiere implementar tiene que ver con un trabajo de investigación que es necesario. ¿Por qué? Porque por más que se siga diciendo, bueno, es que todo es echarle la culpa a Felipe Calderón, con el debido respeto, Julio, no podíamos sacar al ejército, y que creo que hemos tenido esta plática desde hace años, en donde el ejército está preparado para la seguridad nacional y que no tenía ninguna preparación respecto a la proximidad social que sí tiene la seguridad pública, pues ellos tenían entendido que tenían que abatir al enemigo. Y cuando tú les dices que ellos no pueden abatir un enemigo porque estamos hablando de un ciudadano mexicano, el cual tiene derechos humanos y derechos procesales, pues por supuesto que vimos toda la serie de matanzas que se dieron a nivel nacional y que aparte tuvieron repercusiones a nivel internacional y que desafortunadamente pues, muchos miembros del ejército mexicano, de la Armada de México, pues, terminaban en prisión por haber acatado las órdenes que tenían en su momento y que ellos consideraban que estaban cumpliendo cabalmente. Y la realidad es que ellos van a terminar su vida en una prisión federal o de foro común o militar, simple y sencillamente Miquipan, Actopan, derecho a Jacuba y Tula a la izquierda. Ante la necesidad y la obligación de defender a la ciudadanía, pero sin ninguna estrategia. Nos hemos visto como la gente sigue hablando de militarización, mi querido Julio, cuando yo lo que veo es policiación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que son conceptos completamente distintos, pero que
son válidos. Cuando me dicen, oiga, es que militarizaron a la Guardia Nacional, pues por supuesto que la militarizaron. Si ya es una fuerza armada encargada única y exclusivamente de la seguridad pública, pues no es que hayan militarizado la seguridad pública. Una cosa es la Guardia Nacional para que no se pervierta ni vuelva a suceder lo que pasó con Genaro García Luna, ¿no? Que el supuesto encargado de combatir a los grupos criminales, pues resulta que es un alto miembro de sus miembros. César, lo que dices de policializar los militares es en detrimento de lo militar, es decir, degrada y pervierte el sentido original de lo militar. Me queda claro, Julio, y por eso se tomó la opción y se entendió que no podían ser todas las Fuerzas Armadas de corte policíaco, y por eso se manejó única y exclusivamente aquellas que sí ya tenían estudios previos de proximidad social, y por eso se utilizó el hecho de que la Guardia Nacional fuera una fuerza armada, y por eso ahora vemos en la reestructuración que existe en la Secretaría de la Defensa Nacional, para que la gente no se confunda, el Ejército es una comandancia general, la Fuerza Aérea es una comandancia general, y ahora la Guardia Nacional también es una comandancia general, pero cuya obligación es única y exclusivamente Laredo, San Juan Solís a la izquierda. Lo importante de esto, Julio, es que en los años Santa María, ya no veremos patrullajes del Ejército Mexicano ni de la Fuerza Aérea, sino única y exclusivamente de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ya se graduaron las primeras generaciones de oficiales de la Guardia Nacional, porque ya tenemos muchos años trabajando esto y porque ya llegó un momento de definiciones. Te voy a comentar algo así nada más rápido. Sí. Se estaba generando al interior, ¿no?, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos sabemos que la Guardia Nacional operativamente era la Secretaría de la Defensa Nacional quien se encargaba de llevar la operación de la Guardia Nacional, pero ellos administrativamente pertenecían a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Había un conflicto de mandos muy fuerte, Julio. ¿Por qué? Porque los elementos de la Guardia Nacional, aunque la mayoría de ellos venían de la Policía Militar y de la Policía Naval, y muy pocos de aquellos provenían de la Policía Federal, no les gustaba que los elementos del ejército les dieran órdenes, y entonces existía un Puerto problema San de Pedro, mandos. kilómetro 20, Federal 85. Ahora sí, aquí se va a ver quién es el más caluroso. Ahí está tu magia, ahí está tu magia. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Te lo llevaste, güey! 1000 pesos, te lo ganaste. Que pues, obviamente vimos que no daban resultados el trabajo que se tenía que llevar a cabo, salvo Qué bonito, excepciones. la bajada Ahorita de que ya existe una definición clara, Pachuca que se sabe al que Arenal. existen los grados, tanto el ejército y los que se homologan o que vienen a formar parte de la Guardia Nacional, pues ya queda completamente claro cómo se tiene que llevar a cabo. Y aparte también se acabarán las excusas. ¿Por qué? Porque al existir un solo mando y a existir una sola estrategia, pues los resultados ya tienen que ver con este gobierno y no por todo lo que sucedió anteriormente. Ese es el punto de confianza que yo les estoy dando, porque creo que sí empezaremos a ver resultados, no inmediatos, pero sí inmediatos. Bienvenidos al municipio del Arenal, Bien, César, tierra del Señor de las Maravillas. ¿qué esperar de lo que hoy suceda en la Corte de Nueva York? Ya sabemos, pueden ser 20 años de cárcel por lo mínimo o cadena perpetua, pero ¿cuál debería ser el aprendizaje político y social que tuviéramos de ese caso? Pregunto en concreto, el hecho de que el poder relacionado con el crimen organizado y el manejo del poder de las armas en un contexto como el mexicano casi necesariamente corrompe al ejecutor de ese poder. No creo que forzosamente lo corrompa, mi querido Julio. Ojo de agua. Muchos casos de jefes policíacos que, si bien es cierto, han sido duros a lo mejor en el trabajo y que han sido cuestionados, no han terminado siendo procesados ni acusados, ¿no? Me parece que tiene que ver también con el hecho de saber diferenciar el trabajo de investigación, ¿no?, y el trabajo de ejecución. En México, lamentablemente, y eso fue algo que agravó el problema de inseguridad de nuestro país, adoptamos un sistema judicial penal adversarial, ¿no?, en donde se supone que las partes tenemos la misma calidad ante la autoridad judicial. ¿Qué significa esto? La defensa, como el Ministerio Público, tienen la posibilidad de aportar el mismo tipo de pruebas, y lo que buscaba este sistema es que un juez analizara las pruebas de ambas partes en igualdad de circunstancias, pero que un jurado popular, ¿no?, de ciudadanos normales que no tuvieran conocimientos de derecho, pudieran determinar si una persona era inocente o era culpable.
Cuando nosotros le quitamos el jurado Laredo, San a José este de sistema Pente. judicial, lo convertimos en un sistema legaloide, en donde impera la legalidad suprema. Kilómetro 24 y vamos ¿Qué llegando pasó al Arenal. con este nuevo sistema? Le quitamos 25, capacidad de 26, investigación 27 a las kilómetros policías. de Cuando tú pasas un Pachuca. sistema de investigación que tiene que llevar a cabo una policía, y de repente resulta que la policía encargada de la seguridad pública no tiene capacidades de investigación, pues entonces estás convirtiendo en imposible el trabajo que ellos tengan que realizar, porque todos los delitos tendrán que ser cometidos y detenidos en flagrancia. Como no se da esta situación, no sirve ni siquiera tener las herramientas tecnológicas con las cuales se han gastado miles de millones de pesos en el país. Porque cuando tú llegabas ante una autoridad judicial, la autoridad judicial te decía, si bien es cierto esta persona se la detuvo, si bien es cierto hay un video que demuestra que esta persona cometió un delito, también lo es que no presentaron una denuncia en el momento adecuado y esta persona fue detenida sin que existiera una denuncia. Ese es el grave problema que empezamos a tener. Por eso vemos toda la problemática que hemos tenido, incluso con el Poder Judicial, con el sistema de impartición de justicia, con las fiscalías, con los ministerios públicos. Pensamos que cambiando el nombre de procuradurías a fiscalías íbamos a solucionar el problema. Y lo único que hicimos fue crear lo que conocemos como gatopardismo, ¿no? Hicimos muchísimos cambios supuestamente para que todo continúe igual. Y terminamos dándole poder y convertir en virreyes a los fiscales estatales y al fiscal general de la República. Porque yo me pregunto, Julio, recordamos que en el 2019 la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por los mismos delitos que en Estados Unidos se encuentra Genaro García Luna. ¿Qué pasó con esa carpeta de investigación? Tenemos nosotros que ver cómo le van a hacer justicia al pueblo de México, pero desde Estados Unidos, no en el país. ¿Qué pensar de eso, César, de que aquí no se hubiera podido hacer ese tipo de justicia? En primer lugar, me parece que si hubiera sido juzgado en México, Julio, él ya hubiera sido absuelto. Me parece que tenía toda una red criminal alrededor que iba no solo desde el poder policíaco, también había personajes, empresarios, medios de comunicación, personajes de la política, personajes del poder judicial, que eran cercanos a él, ¿no? Y que eran afines a él, o por lo menos eso lo hemos visto con varias de las resoluciones y varias de las declaraciones que muchos miembros de estos gremios han expuesto públicamente. Tierra del Señor de las y Maravillas. Pues me parece que hubiera sido una burla al sistema nacional mexicano, tanto en impartición de justicia como judicial. Y me parece que por eso, ¿no?, el karma le llegó en los Estados Unidos, cuando recordamos que él, como lo menciona en la misma carta, tal vez fue el personaje encargado de seguridad pública más reconocido, ¿no?, y homenajeado por el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que nos demuestra que realmente él fue un administrador, ¿no?, impuesto tal vez por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso digo tal vez, esa es la teoría que yo tengo, y que cuando dejó de servir a los intereses, o a lo mejor cuando ya no quiso seguir trabajando de acuerdo a esos intereses, pues entonces al conocer su pasado dijeron, vamos a ir en contra de este personaje. ¿Por qué? Me parece que incluso esto era una línea del gobierno de los Estados Unidos. Empezó con Joaquín Guzmán, continuó con el general Salvador Cienfuegos, que posteriormente fue repatriado a México, y continuó con Genaro García Luna. Me parece que lo que estamos viendo con Genaro García Luna era lo que querían hacer con el general Salvador Cienfuegos, pero como el general Salvador Cienfuegos fue repatriado a México, pues me parece que todas estas penas recayeron en contra de Genaro García Luna. César, la verdad es que hay muchos elementos y muchos factores interesantes. Aprecio mucho que estés como siempre con nosotros, que tengan la amabilidad de compartir tus puntos de vista y análisis, y creo que iremos platicando más adelante de algunos de estos temas, si nos lo permite, César. Claro que sí, Julio, será un placer. Te mando un abrazo a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. César, gracias, buenas tardes, hasta pronto.
Jiadí. El Jiadí, primera comunidad después de Pachuca y después el Arenal. Buen viaje, municipio del Arenal. Aquí tenemos el primer semáforo. Nuevo Laredo, Actopan Centro, el Libramiento, que es una vueltezota y también tiene semáforos, así es que pues seguirle por Actopan en dado caso. Es una vueltezota con topes y con semáforos también. Bienvenidos a Actopan. Actopan te recibe, capital de la cultura y tierra del Puma. Y era pan de presionando todos. Lleva muchísima prisa. Dos semáforos en verde, mucha suerte.